Pasó 25 años en las prisiones más brutales que te puedas imaginar: Alcatraz, Leavenworth y Marion. Pero para Rafael Cancel Miranda, esas celdas no fueron un castigo, fueron su Harvard y su Yale, el lugar donde se graduó como el hombre que el imperio no pudo quebrar. Mientras muchos celebran fechas que ni siquiera comprenden, él sabía exactamente por qué estaba allí. Si alguna vez te has preguntado por qué seguimos honrando la historia del colonizador mientras olvidamos a nuestros propios valientes, la vida de este hombre tiene la respuesta que nadie se atreve a dar. Hoy, en el aniversario de su nacimiento, vamos a descubrir por qué Rafael Cancel Miranda es uno de los hijos más incómodos y valientes de Puerto Rico. Prepárate, porque esta historia cambia la forma en que ves nuestra libertad. Rafael Cancel Miranda nació el 18 de julio de 1930 en Mayagüez, en el barrio Dulces Labios. Su padre, Rafael Cancel Rodríguez, era colaborador de Pedro Albizu Campos. Desde niño, Cancel Miranda respiró la lucha independentista. A los 15 años se unió al Partido Nacionalista como cadete de la República. A los 19 años se negó al servicio selectivo militar obligatorio impuesto por los Estados Unidos y fue a prisión por su desafío. Y entonces llega el momento que lo cambia todo. El 1 de marzo de 1950, con solo 23 años, Cancel Miranda y 3 nacionalistas, Lolita Lebrón, Irving Flores y Andrés Figueroa, irrumpieron en el Congreso de los Estados Unidos. No fue un acto de violencia por violencia. Fue un acto desesperado para llamar la atención mundial sobre la situación colonial de Puerto Rico. Y entre los gritos que se escucharon estaba: ¡Viva Puerto Rico libre! Yo no vine a matar a nadie, vine a morir por Puerto Rico. Por ese acto fue condenado a 75 años de prisión. Cumplió 25 años y medio en las prisiones más terribles del imperio: Alcatraz, Leavenworth y Marion. En prisión aprendió a tocar la guitarra, se cultivó como poeta, fue lanzador zurdo de los equipos de béisbol, pero nunca se rindió. En la década de los 70 se les sugirió a los nacionalistas presos que pidieran un perdón presidencial. Ellos se rehusaron. Cancel Miranda dijo: si cuando fui juzgado por terrorismo en una corte de Washington en 1954 no reconocí la legalidad de mis jueces y carceleros, menos lo voy a hacer ahora. Dijo que si alguien debía pedir perdón era el gobierno de los Estados Unidos por la invasión de Puerto Rico en 1898. En 1979, tras una campaña internacional liderada por Cuba, el presidente Jimmy Carter concedió el indulto. Cancel Miranda regresó a Puerto Rico y lo que dijo al pisar tierra fue un acto de rebeldía más. Se llega más pronto a la meta de pie que de rodillas. Nunca aceptó la ciudadanía estadounidense. Usó pasaporte nicaragüense como acto de resistencia. Ese pasaporte no era un documento más, era una declaración de principios. La vida de Rafael Cancel Miranda es una lección de dignidad. Podía haber pedido perdón, podía haber aceptado la ciudadanía estadounidense, podía haber salido antes de la prisión, pero no lo hizo, porque para él la dignidad valía más que la libertad. Hay una frase suya que se me quedó grabada: cuando finges ser lo que no eres, te conviertes en nada. Y eso es exactamente lo que hizo Cancel Miranda. Se negó a ser lo que no era. Prefirió 25 años en prisión antes que traicionar sus principios. Esa es la diferencia entre un héroe y un vendido. También está su dimensión humana. No fue solo un símbolo, fue un hombre que amaba la poesía, que tocaba la guitarra, que jugaba béisbol en prisión. Pero la lucha no lo dejaba hacer solo eso. La lucha lo consumió, como consumió a Albizu Campos, como consumió a todos los que han dado su vida por la patria. Y es aquí donde viene lo que me hizo pensar en Mataron a Pedro, el cortometraje que vimos hace unos días. Cristian Mercado dijo que su película era como una especie de historia de fantasma, como si hubiera un alma intentando contar una historia desde el limbo. Y Cancel Miranda es también como un fantasma de esa historia. Un alma que estuvo en el limbo de Alcatraz, que gritó desde prisión para que el mundo pudiera escuchar a Puerto Rico. Y la pregunta que queda es la misma de Albizu.
¿Sientes la libertad o solo su sombra? Porque Puerto Rico sigue siendo colonia hoy, en 2026. La Junta de Control Fiscal sigue desangrando el erario. La colonia sigue siendo colonia. Cancel Miranda lo sabía. Por eso luchó. Por eso se sacrificó. Por eso pasó 25 años de su vida en prisión. Y aquí está la pregunta que nadie se atreve a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos honrando la historia del colonizador mientras olvidamos a nuestros propios valientes? La vida de ese hombre tiene la respuesta. Cancel Miranda falleció el día 2 de marzo del 2020 a los 89 años en Río Piedras. El periódico Claridad dijo sobre él: Rafael Cancel Miranda forma parte de la gran generación que desde el Partido Nacionalista tuvo la visión, el valor y la capacidad de sacrificio para dar la vida si era necesario en aras de garantizar la supervivencia de la patria puertorriqueña. Esa es su herencia. Y no es una herencia de odio, es una herencia de amor. Amor por una isla que 128 años después de la invasión sigue siendo lo mismo, una colonia. Él también escribió: no quiero de la vida ni siquiera un párrafo en la historia, me basta vivir, y cuando muera, flotando esté mi bandera sola. Hoy, 18 de julio, en su natalicio, no podemos dejar que su nombre se olvide. Rafael Cancel Miranda no fue un terrorista, fue un prisionero político que se negó a aceptar la opresión. Fue un poeta que escribió con la sangre de su pueblo. Fue un héroe que prefirió la dignidad antes que la libertad. Y nosotros, los que quedamos, tenemos la responsabilidad de recordarlo. Si esta historia te movió, no dejes que se quede aquí. Compártela con alguien que necesite recordar de qué fibra estamos hechos. Y dime en los comentarios cuál es para ti el legado más grande de Cancel Miranda. Y si quieres saber más de Cancel Miranda, de Albizu Campo, de Lolita Lebrón, de la historia de Puerto Rico, quédate en el Morbon Channel. Sigamos contando la historia que no quieren que se cuente. Esto es el Morbon Channel. Y recuerda lo que él dijo: se llega más pronto a la meta de pie que de rodillas. Hoy, en su natalicio, honremos su legado, estando de pie.